Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, estamos avanzando en el año, la verdad es que vamos bastante, casi terminando el primer mes de este año 2016, y ahora nos toca conversar acerca de un personaje muy importante en las Escrituras. Este es Samuel. Hay 2 libros escritos allí. Un profeta extraordinario. Pero cómo nace, cómo viene, cómo es el entorno, porque de improviso, ¿no recuerdas tú que conversamos acerca de que, yo me acuerdo siempre de Josías, ¿te acuerdas tú que hablamos? Josías estuvo en un entorno donde tenía todas las de perder, ser un mal rey, y fue un buen rey. Porque su abuelo, ¿no es cierto?, Manasés, su padre, hicieron exactamente lo contrario, fueron malos. Pero Samuel, fíjate que va a entrar en un entorno que es contrario, negativo, pero de allí sigue, como yo siempre he dicho, como la flor del loto, que es blanca, pura, hermosísima, y cuando uno la mira hacia abajo, hay barro, qué sé yo. Samuel, 1 Samuel capítulo 2, ¿qué dice allí? Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que usar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida ni cruda. Oye, habían caído ya en estos hijos de Elí. Fíjate, ellos trabajaban, estaban allí en el santuario, estaban con su padre que era sacerdote, y sin embargo ellos tenían un comportamiento pésimo, y en ese ambiente fue que creció precisamente Samuel desde pequeñito. Fíjate que la expresión que aparece allí, personas impías, es una expresión que hay en otras partes de la Biblia para denotar que realmente estos que debían estar tan cerca de Dios, ser de ejemplos al pueblo, eran todo lo contrario, e incitaban al pueblo a adorar dioses ajenos, siendo ellos, ¿no es cierto?, descendientes de Aarón, que era la descendencia que tenía que ser el sumo sacerdote. O sea, estaban en un nivel muy alto. Por eso es que el pecado de ellos fue tan fuerte y Dios los hizo desaparecer. Pero estos se pueden demostrar, o la traducción podría ser también hijos sin valor, ¿no es cierto?, sin una conducta definida. Y de eso estaban demostrando que en realidad no creían en Dios, deshonraban a su padre, deshonraban a Dios y hacían cosas terribles dentro del santuario. Exactamente. Y fíjate, aunque Elí había sido nombrado para gobernar al pueblo, él no gobernaba su propia casa. Desgraciadamente, él fue un padre indulgente. Él amaba la paz, pero la comodidad también. Por eso no ejercía la autoridad como debía para corregir los malos hábitos y pasiones de sus hijos. Así que antes de castigarlo, antes de reprenderlo, antes de corregirlo, prefería someterse a la voluntad de ellos y cedía en todo. Bueno, y nosotros vemos el resultado que tuvo, desgraciadamente. Y aquí ves tú el gran conflicto actuando, ¿no es cierto?, directamente en tratar de eliminar lo sagrado y colocar lo profano. Pero mira, en este entorno tan nefasto, tan pecador, tan desastroso, aparece Samuel. Y Samuel crece y se fortalece y llega a ser un real hombre de Dios que pudo conducir a Israel. Un instrumento en la mano de Dios. ¿Y de dónde viene? Claro, de una madre piadosa, de una madre que sufría, que tenía... Tú lo leíamos al comienzo de la semana, como ella sufría porque era estéril, no tenía hijos, le pidió a Dios un hijo, y cuando le pide a Dios le dice, mira, este hijo te lo voy a entregar a ti,
Y yo creo que ahí hay un altruismo extraordinario, ¿sabes? Una mujer que el único hijo y se lo entrega a Dios. Cuando hablamos de entregar a Dios, no es de palabras, sino que lo fue a dejar al templo y en ese ambiente lo dejó tan nefasto para que creciera. Hay algo que debemos tener en consideración. Siempre me ha llamado la atención lo siguiente: Dios siempre nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. Fíjate, Ana pidió un hijo, pidió solamente un hijo, y el Señor le dio un profeta por hijo. Claro. Le dio un hombre que fue grande en Israel. ¿Te imaginas esa madre cuando veía a su hijo, la labor que él hacía? ¿Cómo habrá sentido en su corazón la gratitud hacia Dios? Te pedí un hijo, Señor. Claro, ella se lo consagró al Señor, pero podía haber sido un sacerdote solamente. Pero fue mucho más que eso. Fue un profeta de Dios, fue alguien que guió al pueblo, fue alguien que el pueblo respetaba. Y bueno, lo que nosotros vemos, lo que aconteció aquí, por ejemplo... Bueno, ella, perdone, incluso no solamente pidió un hijo, sino se lo entregó a Dios, pero Dios le dio otros hijos. Ah, claro. Claro, entonces ella como que abrió la matriz de ella y fue bendecida y pudo reemplazar el cariño de la ausencia de ese Samuelito, ¿no es cierto?, en el templo por los hijos que después ella tuvo. O sea, cómo Dios puede ir arreglando las cosas a pesar de que hay crisis, que hay problemas, que hay conflictos. Dios puede hacer maravillas si uno se deja llevar por Él, ¿verdad? Así es. Ahora fíjate, la nación afrontaba la invasión filistea, y ahí fue donde los dos hijos de Elí murieron. Pero además de eso, los filisteos capturaron el arca de Dios. Y Elí, que tenía 98 años, murió, dice, cuando oyó esta noticia. Claro. O sea, es desastroso también lo que pasa con la vida de Elí, porque Elí lamentablemente no pudo gobernar esos dos muchachos. Les habló, pero parece muy livianamente, y ellos siguieron haciendo cosas atroces. Y claro, la gente cuando venía a adorar a la iglesia se encontraba que ellos lo que hacían era robarle sus cosas que traían para beneficio personal y no para el templo como debía haber sido. Y eso el pueblo le desagradaba. Y por otro lado, cómo volvía esa gente después de haber venido a ofrendar al Señor, muy desagradecido, muy mal, porque no encontraba esa paz. Lógicamente ellos estaban haciendo cosas muy equivocadas. Qué triste condición, pero allí en este ambiente está floreciendo y naciendo el gran profeta que sería el profeta Samuel. Ahora, hay algo triste, y yo encuentro muy, pero muy triste aquí en esta historia. Fíjate, desgraciadamente, los hijos de Samuel siguieron los pasos de los hijos de Elí. Bueno, ahí ves tú el gran conflicto. Claro que ese es el conflicto que trae crisis. Y por eso hay que hacerle énfasis, porque nuestro comentario va a estar justamente todo el trimestre en este ir y venir. Dios salvando al pueblo y la crisis viene, los toma, los separa, se sienten mal. Estamos hablando solamente del pueblo de Dios, porque yo me imagino lo que los pueblos que estaban en el entorno estaban desastrosamente mal. Ni mencionarlo siquiera, pero estamos hablando del pueblo de Dios. Pero Dios está sacando luces, está sacando algunas indicaciones, está sacando hombres, que no son hombres buenos, voy a decir así, entre comillas, pero que Dios los levanta y cuando se acercan a Dios hacen grandes cosas para Él. Amados oyentes, gracias por su atención en este día, que el Señor los bendiga. Más allá de que nuestra vida de hogar sea buena o mala, somos responsables por a quién servimos en el gran conflicto. Sean cuales fueron los errores que hayamos cometido, ¿por qué debemos recordar que hoy, ahora, es el mejor momento para arreglar las cosas con Dios? Mañana podría ser demasiado tarde, pero no hoy. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.